Ahora sí, buenos días para todos, tío, bienvenido, qué bueno verlos a todos, Dios les bendiga. Y quiero decirles que Dios los ama demasiado, no solamente a ustedes, a mí también. Y hoy es un nuevo día donde Dios quiere enseñarnos a través de su palabra cómo debemos nosotros como hijos de Dios comportarnos, amén. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que vayamos al libro de Romanos. Libro de Romanos, ya todos sabemos cuál es el texto base de este día. Y le puse esta prédica en esta mañana: justificados por su gracia. Somos justificados por su gracia. Para los que toman nota, vamos a leer en Romanos 3. Romanos 3, vamos a leer el versículo 9. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y dice: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, amén, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y dice en el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, amén, en Jesucristo. O sea, se manifiesta la justicia a través de la fe que nosotros tenemos o tengamos, amén, para los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice en el versículo 25, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia de los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, Él quiere manifestar la justicia en este tiempo que estamos viviendo, porque se están viviendo tiempos muy difíciles, iglesia, que a fin de que Él sea el justo y que el que justifica al que es de la fe de Jesús, donde pues está la jactancia, queda incluida por cual la ley, por las obras, no, sino por la ley de la fe. O sea, esto no es por obras, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, justificado por fe sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego que por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley de Dios no se va a manifestar sino a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Porque Cristo dijo, no es que yo vine a abrogar la ley, no, Él vino a que la ley se cumpliera. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no tendríamos nosotros derecho. ¿Por qué? Hay gente que dice, yo he escuchado eso, no es que este nació pecador, es que este se formó pecador. No, él no se formó pecador. Acuérdese que los que dice que nosotros, por eso le leí, andábamos como muertos. No había ni un solo justo. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, nosotros ahí todos estábamos muertos. Todos estábamos condenados. Todos teníamos que morir. Y por eso, cuando alguien pecaba, ¿qué era lo que hacía en el Antiguo Testamento? A unos tomaban justicia por sus propias manos, otros presentaban ofrenda, ¿a quién? A sacerdotes, para que el sacerdote la presentara delante de Dios. ¿Por qué? Porque no había todavía esa gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Entonces, la gente, todos, por eso nosotros tenemos que tener misericordia, porque nosotros a veces nos creemos más santos que otros, y eso no solamente me pasa a mí, ¿o sí? No, a veces creemos que somos más santos que los otros, y no vemos que somos justificados, fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la justificación de nuestro Dios es que nosotros tenemos una redención, y por fe, porque nosotros creemos, no por lo que usted haga. Es que usted se va a ganar la salvación, usted se la ganó ya porque Dios le plació. A Dios le plació que usted y yo tuviéramos una vida diferente, que usted y yo empezáramos a caminar como Él quiere que caminemos a través de su sangre preciosa. Por eso yo decía, porque esta mañana yo decía, ¿cómo desde el principio hasta el fin de la Biblia habla de Jesús, el Verbo, que era Dios? Y en el Apocalipsis vuelve y habla de lo mismo. La palabra de Dios es perfecta, porque Él es perfecto. Entonces yo decía, ¿cómo nosotros, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a Eva? Y le habló de una manera tan grosera. Yo me puse a analizar el versículo y yo dije, ese Adán era atrevido. Pero atrevido, o sea, es verdad lo que el pastor nos ha dicho a nosotros, es que el único al que Dios le buscó esposa fue Adán. De resto a ninguno. Imagínense, Dios le buscó la esposa y llega y le dice este atrevido, es que la mujer que tú me diste. Y yo dije, oiga, pero es que diciéndole a Dios, que es que yo, o sea, yo no te la pedí. Yo no se la pedí, así que yo no soy el culpable. Yo no sé si ustedes han escuchado que hay gente que dice, no, es que Adán no tuvo la culpa. Yo escuchaba a hombres decir que es que no es que Adán no tuvo la culpa la tuvo la mujer. Y he escuchado eso. Pero es por eso, porque dices que, o sea, descarado, o sea, como quien dice, yo no se la pedí, mi hijito, usted me la dio. Es que por eso dijo, la mujer que tú me diste, y yo, oiga. ¿Ah? Y yo dije, oiga, si Adán sí es atrevido,
¿Cómo le habla a Dios? En vez de tener la valentía de los varones y los pantalones bien puestos y decir, yo me dejé influenciar, ella me dijo, vea, coma, mi hijo, vea. Pero no, es que la mujer que tú me diste, me dio. Y ella, ¿y qué pasó? Y de una Dios le dice, Dios tan lindo, Eva, ¿qué has hecho? Ahí es donde vemos Dios tan hermoso, como le dice, Eva, ¿tú qué hiciste? Pero esa Eva sí es un personaje también. Señor, la serpiente me engañó. Echamos la culpa a quién, al diablo. A veces nosotros le echamos la culpa al diablo de cosas que nosotros hacemos. Y ella de una le dice, o sea, justificándose en delante de Dios. Ah, es increíble. Adán, Eva y hasta. Lo único que faltaba era que la serpiente le dijera, no, es que por culpa suya, ¿para qué puso a dejarlos ahí? Y a decirles que no comieran del árbol, no faltaba y no eso, ¿cierto? Pero, pero de una vez el Señor le dice, bueno, como usted fue la que los tentó, de una le echó la maldición, amén. Pero mire que a ellos no, tuvo misericordia. Y dice que fue y cortó y los abrigó a Adán y a ella. Por eso desde la simiente nosotros venimos con cosas que arrastramos desde atrás. Por eso tenemos que romper todo eso en el nombre de Jesús, a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor, amén. Porque de verdad nosotros traemos muchas cosas. ¿Cuántos? Que le estamos echando la culpa al diablo. Otro le echamos la culpa. Ay, no, es que mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi mamá, mi papá. No es usted. Usted es el que tiene que aprender a valorar. Anoche nos daban una enseñanza muy bonita. O sea, a valorar esa gracia inmerecida, porque fue una gracia inmerecida. Porque nosotros deberíamos de estar muertos, pero a Dios le plació. Él mismo se ofreció para venir y morir por amor a nosotros. Entonces nosotros lo mínimo que nosotros debemos hacer es, Señor, gracias por esa salvación tan grande, ser agradecidos. Y cuando tú eres agradecido, tú no pecas porque eres agradecido por lo que Dios hizo por ti. Y tú vives en medio puedes vivir en medio de cosas fuertes. Puedes estar pasando por cosas fuertes, pero Dios te da la fuerza y la fortaleza para que tú no te quejes, sino que des gracias, porque a Dios le costó. Por eso cuesta, o sea, es que no es gratis. O sea, es gratis, sí, es gratis lo que Dios nos dio, pero cuesta, porque nosotros tenemos que morir y negarnos a nosotros mismos. Por eso dice, tomen la cruz. O sea, tiene que tomar su cruz, Aleja. Usted no puede tomar la cruz del flaco ni de ella. Tome su cruz y sígame. Yo no puedo cargar con la cruz de mis hijos. Yo eso lo aprendí. Yo no puedo, yo tengo que tomar todos los días mi cruz para yo poder seguir creciendo, 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 creciendo en el conocimiento del reino de los cielos. Y para poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo no quiero vivir estancada.
Yo no quiero eso. Yo quiero ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y así quiero que ustedes vayan, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque si nosotros antes estábamos muertos y a través de la sangre de Jesucristo tenemos liberación, tenemos redención, tenemos justificación, tenemos esa gracia inmerecida. ¿Cómo nosotros no vamos a estar agradecidos por todo lo que Él ha hecho, por amor a nosotros? Entonces lo mínimo que yo tengo que hacer es concientizarme de que yo tengo que aprender a vivir y a tener una vida en santidad que agrade a Dios. Eso es lo mínimo que yo tengo que hacer. Poder vivir una vida en santidad que agrade a Dios. Porque si no, ¿cómo lo voy a lograr? Y quiero leerles ahí mismo en Romanos 3, y quiero que leamos el versículo 2 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3, desde el 2 en adelante. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decís cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, es increíble. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos, tenemos que recordar, quizás yo me quede atorado o atorada en cuál debería ser mi plan para agradar a Dios. Entonces, cuando yo empiezo a mirar ese plan con la visión del Espíritu Santo, yo empiezo a vivir una vida que agrade a Dios. Y cuando yo recibo la salvación a través de la santificación que Dios me dio cuando derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, yo puedo empezar a actuar por el poder del Espíritu conforme a caminar conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Entonces yo empiezo a agradar a Dios por encima de agradar a los hombres. Yo empiezo a poner límites en mi vida. Empiezo a caminar realmente como una verdadera o como un verdadero hijo de Dios. Y yo empiezo, algo que oraba Juan David, decía Juan David, es que tenemos que poner a Dios. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Porque a veces nos entretenemos en tantas cosas del mundo y nos dejamos entretener y nos desenfocamos de las cosas de Dios. Y nosotros todos los que estamos acá tenemos un llamado, tenemos dones. Y los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted no activa los dones, ¿cómo se va a edificar el cuerpo de Cristo? Los dones, la manifestación de los dones es para el crecimiento
del cuerpo de Cristo. Es para el servicio de Él. Entonces, si yo no empiezo a que el Espíritu Santo de Dios me muestre cuál es el don que yo tengo, en qué voy a ser útil para el crecimiento del cuerpo, para la iglesia, para edificación. ¿Cómo hago para que esos dones se vean reflejados en la iglesia? Tengo que estar en unidad con el cuerpo de Cristo. Entonces yo los invito, iglesia, a que nosotros, como verdaderos hijos en la fe, porque todos los que estamos acá somos verdaderos hijos en la fe, amén. Y dice que ya no hay ninguna condenación para nosotros. Yo lo creo. Y como ya no hay ninguna condenación para nosotros, vamos a creer que nuestra casa y yo le vamos a servir a Él. Y que como ya somos justificados a través de su sangre, a través del precio que Él pagó por nosotros, cuando Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, al que los va a guiar y los va a direccionar. Y dice, ¿a qué? ¿Quién se lo sabe? Al que los guía y los direcciona, ¿a qué? A toda verdad. Él es el que nos abre nuestro entendimiento, Él quita todo velo. Que nosotros, el enemigo, nosotros mismos por nuestras malas decisiones, por nuestra terquedad, por nuestra falta de amor, a veces nos llega y no nos damos cuenta y pasa la vida y nosotros seguimos iguales. Y empezamos a ver, pero es que ¿por qué yo no veo la gloria de Dios derramada sobre mi vida? Sobre esta situación. Pero realmente tú sí estás caminando. Tú sí estás caminando en esa santificación. No es que seamos perfectos, porque no lo somos. Pero día a día tenemos que estar caminando en esa santificación hasta que lleguemos a donde Él. Amén. Sea que Él venga o sea que partamos de esta tierra. Doloroso, sí, pero hay momentos que nos toca ya partir. Amén. Y quiero regalarle unos puntos. Quiero que los anote. Y dice, el primer punto. Primer punto que quiero que ustedes tengan ahí pendiente es, nosotros podemos experimentar paz en medio de cualquier problema cuando tenemos al Espíritu de Dios. Y quiero que vayamos a Romanos 8. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer desde el 1 al 11. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, amén, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado, amén, y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y el Espíritu que nos da paz, tranquilidad, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
¿cierto? Nos desesperamos, no pensamos bien, actuamos mal. Pero dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, cuando yo me ocupo de las cosas espirituales, voy a tener vida y voy a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, yo voy a estar gozosa. Amén. Y sigamos leyendo. Dice, vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, la carne nunca se va a sujetar a Dios. Pero cuando yo ando, dice, ni tampoco pueden, porque es que no pueden, no les da. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo me van a decir personas, sabes que yo estoy haciendo muchas cosas para Dios, pero sabemos que Dios no está ahí actuando en esa situación? Pueden estar haciendo cantidad y es donde Dios les dice, fuera de aquí, hacedores de maldad, no te conozco. Porque todo lo que han hecho lo hicieron en la carne, no en el espíritu. No lo hicieron bajo mi voluntad, bajo la guía del Espíritu de Dios. Amén. Ahí es donde les va a decir, Chaito, mijo, yo a usted no lo conozco. Mas vosotros no vivís, amén. ¿Cuántos dicen amén? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, amén. Nosotros vivimos como según el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que ¿cómo vamos a identificar a una persona que tiene a Cristo y no tiene a Cristo? Ahí nos lo está enseñando, desde el versículo 9 hasta el 11. No es de Él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, amén, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Es palabra de Dios. O sea, nosotros somos vivificados por el Espíritu Santo. O sea, todo en nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, cobra vida a través del Espíritu. Entonces yo voy muriendo día a día a la carne, a los deleites, a los deseos de este mundo. Y voy creciendo conforme a la voluntad de Dios. Y el segundo punto, quiero que lo anoten. Usted y yo podemos vencer todas las debilidades por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque hoy Dios está hablando a nuestros corazones. Y quiero que anoten el tercer punto. Orar con efectividad. O sea, yo tengo que orar con efectividad. Que mi fe esté puesta y hablar. Yo esta semana le enseñaba a alguien y yo tienes que empezar a orar con la palabra. Esta palabra es vida a tu espíritu. Entonces, si Dios dice que yo soy nueva criatura, yo soy nueva criatura. Dios dice que yo ya soy renovada, justificada, santificada, yo lo soy. Que yo soy santa, es verdad, yo soy santa. Que yo soy real sacerdocio, sí. Que yo soy linaje escogido, sí, Él me escogió entre muchos, me escogió. Me escogió. Dice que yo soy pueblo santo adquirido por Él. Dice que soy real sacerdocio, o sea, yo vengo del linaje de Él. Entonces, pero yo tengo que creerlo. Ayer alguien me hacía un comentario, pero es que usted la fe suya es una fe que yo no la entiendo. Y yo, pues es que nadie entiende la fe de Dios.
Porque hay gente que tiene que ver para poder creer. Yo no. Yo hablo como dicen. Yo es la convicción de lo que no se ve. O sea, es así, convicción. Yo no veo nada, pero yo creo que algo va a pasar. Pero tampoco soy tan incoherente. Hay una fe que pues uno dice, ¿cómo? Por ejemplo, una fe, no, es que este atril se va a ir caminando hasta allá. Eso es una fe ilógica. ¿Cómo se va a ir este atril caminando hasta allá si esto es algo que está ahí para estar ahí puestico? Parado ahí en ese sitio, a no ser que yo lo coja y lo lleve para otro lado. Esa es la fe que no va a funcionar. Pero a veces hay gente que cree que, se acabó esto, que cree que, a veces hay personas que creen que eso se va a mover y se va a mover de ahí, se va a mover de ahí, y ora, y ora, y ora. En el nombre de Jesús se mueve. No. Y no se va a mover. O sea, esa fe es loca. Lógico, esa fe sí es re loca. Pero es algo que yo puse mi fe en alguien que solamente creí en lo que está acá. Y él dijo, hay cosas que ustedes van a ser mayores que las que yo hice. Y yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. El pastor le decía a Tata en estos días, usted ha orado por un muerto para que vuelva y cobre vida. Y no, ella le contestó, si sí o no. Pero ya lo puede hacer. Dios hace como quiere. Ahí sí, Señor, haz un milagro. Porque Él hace, eso es fe. Yo creo. Esa fe sí. Pero esa fe comparada con esta nada que ver. Entonces ahí es donde yo tengo que ser lógica. Pero hay gente también que es tan, ¿cómo es que llama eso? Se me va la palabra. Que hablan de la fe como si fuera una incoherencia. No, es que es ilógico lo que usted, o sea, me dijo, es que lo que usted habla no es así porque es que yo hice esto, esto y esto y esto. Yo le dije, sí, es verdad y estás viviendo las consecuencias de lo que hiciste. Total. Pero por el hecho de que usted me hable así no quiere decir que yo voy a perder mi fe en algo que yo creo que Dios va a hacer algo. Amén. Porque esa es mi fe. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Y sé que Dios va a hacer algo. Y yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo va a hacer. Amén. Solamente es tener esa fe de que yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo dije, Señor, tu palabra dice que aún cosas mayores nosotros vamos a ver y vamos a hacer. Yo lo creo. Y dice que aún ni lo que ojo vio ni ha escuchado son las que tiene preparadas para nosotros. Yo también lo creo. Y él dice, yo te voy a enseñar, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Yo lo creo. Que él me va a mostrar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Que lo que muchos no ven, otros puedan ver. Y que mi fe, yo a veces le digo a varias personas, mi fe alcanza hasta para usted, mi hijita. Sí, yo le digo así y ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué punto vamos? En el 3, orar con efectividad. ¿Listo? Con efectividad. Confianza en Él y esperanza en Él. El cuarto punto, tengo que conocer la voluntad de Dios. Amén. Yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, porque su palabra dice, mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. O sea, Dios, la voluntad que Dios tiene para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Cuando yo ando bajo esa voluntad, voy a comprender lo que realmente es bueno para mí, es agradable para mí y va a ser perfecto. Amén. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto que les quiero regalar, usted y yo somos, todos somos
un solo cuerpo. Y como cuerpo tenemos que aprender a edificarnos unos a otros. Unos a otros tenemos que aprender a edificarnos como cuerpo. Amén. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y la unidad del Espíritu Santo de Dios debe manifestarse en nosotros. Y si algún miembro, alguien está pasando por un momento difícil, nosotros lo cobijemos, nosotros lo ayudemos. Esto no se trata de juzgar, ni de señalar, ni criticar, por favor, Dios no es así. Dios no anda señalando, Dios no anda juzgando, pero es que usted está así por esto y esto, ¿no? Usted está así. Que la misericordia y la gracia de Dios se manifieste sobre su vida, porque usted anda en el Espíritu, no en la carne. Usted no puede actuar conforme a la carne. A veces nosotros los hijos de Dios cometemos tantos errores porque creemos que no, que ya no las sabemos todas. Entonces, como ya no las sabemos todas, no, este tiene que ser así, caminar así, andar así, hacer esto, hacer lo otro, porque es que así tiene que ser. No, es un proceso, iglesia. Es un proceso de nosotros día a día, de poder llegar a la altura del varón perfecto, como lo dice la palabra de Dios. Pero que realmente nosotros vivamos, que como nos predicaban anoche, que no pisoteamos la sangre del Cordero. Que esa gracia la valoremos. Y que aprendamos que con nuestro carácter nosotros aprendamos a identificar lo que viene del reino de Dios y lo que no viene del reino de Dios. Porque muy fácil, el enemigo sí nos pone distracciones, sí nos desanima, para que nosotros nos desenfoquemos y empecemos a mirar para donde no debemos de mirar. Entonces tenemos que mantenernos firmes, guiados por el Espíritu, porque Cristo murió en la cruz. Cristo que vive en nosotros, que está en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ser ese modelo de Él. Por eso nos dice cristianos, porque nosotros somos un Cristo pequeño. Tenemos que parecernos a Él y dar ejemplo de que Él está en nosotros. Amén. Entonces, el primer punto, ¿cuál era? A ver, ¿quién se acuerda del primer punto? En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. Tengo que experimentar esa paz de Dios, tengo que vivirla. Hay gente que dice, no, yo estoy bien, tengo una paz, pero no, él nota nada. No, él nota, pero está re bien escondida. No, la profeta Blanquita nos salió mal, ¿cómo parece que me llamó y me llamó Julanito y me dice que no, es que eso a mí no me carga, eso a mí no me molesta, pero yo lo escuchaba, yo decía, sí está cargado, porque uno sabe cómo habla y era por celular. Y yo dije, es verdad, sí estaba cargado. Total, estaba cargado. No, no me carga, tengo una paz. Pero es que sus acciones y como está hablando, nada que ver que tiene paz y que no está cargado. Pero ahí es donde vemos realmente cuando tú tienes esa paz, ese gozo, que a veces la gente no entiende, usted refleja algo diferente. Y la gente dice, ay, usted tiene algo especial. Y muy bueno, porque Dios es el que hace todas las cosas, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que ser. Hombres y mujeres, por favor, que estos puntos se les queden a ustedes grabados en su mente y en su corazón. El segundo punto, usted puede, ¿qué? Vencerlas. Usted lo puede lograr. No se deje guiar por la obra de la carne, porque sí podemos vencerlas en el espíritu. Amén. Las podemos vencer. Y el punto que sigue, el cuarto. Muy bien, fueron atentos. ¿Y el que sigue? Y el quinto.
No se olviden que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, que todos somos miembros de un solo cuerpo y estamos dejándonos guiar y direccionar por el poder del Espíritu. Amén.